Hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestras inquietudes, donde hacemos preguntas, inquietudes sobre las cosas prácticas, ¿verdad? Hay muchas cosas en la Biblia, yo digo, y no con una falsa humildad, sino realmente hay tantas cosas que yo no sé, que realmente no las puedo comparar con las que sé. Son muchas cosas más que no sé que las que sé. De ahí que cuando uno tiene una inquietud acerca de algo, acerca de algún tema, acerca de algún texto, les animo. Claro, en un espacio como este, hacemos las preguntas, interactuamos, uno tiene la respuesta, si uno no la tiene el otro, pero también que nos dediquemos al estudio, que nos dediquemos a desarrollar esas inquietudes que tenemos, buscando en la Biblia, y como ya les hemos enseñado, buscar en otros textos, buscar en diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, y enriquecer el conocimiento y la buena curiosidad. Podemos ir chequeando las preguntas, entonces ir respondiendo en lo que los hermanos van escribiendo, o si tienen alguna inquietud, entonces la hacen por el micrófono. En lo que los hermanos escriben sus preguntas, voy con alguna de estas. ¿Es verdad que el que no ofrenda, ni diezma, ni está en un ministerio en la iglesia, no es nadie delante de Dios? Bueno. No somos nada. Nosotros somos valiosos delante del Señor, independientemente de lo que hagamos o dejemos de hacer. Lo que sí nosotros vamos a agradar más a Dios si le obedecemos más o no. Entonces, somos igual de valiosos, pero estamos agradando o no al Señor, depende de nuestra obediencia a Él. Sí, y pienso que también sí seguimos siendo valiosos, ¿verdad? Lo que es bueno uno evaluarse. Yo creo que Papi ha mencionado y es un concepto general que el compromiso, lo que uno tiene como compromiso es donde está tu dinero, donde está tu esfuerzo y donde está tu tiempo. Ahí es que está tu pasión, ahí es que está tu compromiso realmente, donde uno pone su dinero, donde uno pone su tiempo y donde uno pone su esfuerzo. Entonces, es una buena forma de uno saber qué tan comprometido está, no solamente con la iglesia, sino quizá con tu familia, o en sentido general, hacia dónde se está yendo tu compromiso, tu pasión, tu corazón. Excelente. También pienso que es un tema no de verle la otra cara a la pregunta, es decir, si sirvo, si diezmo, si ofrendo, ¿qué provoca en mí? Y provoca crecimiento. El servir es una oportunidad para crecer, no es una oportunidad para agradar a Dios. O ni siquiera para que yo le caiga bien a Dios o para que Dios me tenga presente, no, es que yo voy a crecer en la vida cristiana en la medida en que sirva, en que diezme, en que ofrenda. Y yéndome al otro extremo, pudiéramos decir, bueno, si yo diezmo, ofrendo y sirvo, no importa la vida mía lo que yo haga, como quiera eso le está agradando a Dios y no importa mi vida. No, importan las dos cosas. Un balance. Dice aquí otra preguntita. Cuando oro con el Padre Nuestro, y digo el Padre Nuestro varias veces, eso no es repetitivo delante del Señor. Hay que preguntar a la Mesina, que es pro Padre Nuestro. Ah, verdad, yo no sabía. Sí. Bueno, o al padre Milton. Bueno, yo creo que ahí es bueno saber la diferencia entre rezar y orar. Yo pienso de manera muy personal que el Señor que enseñó esta oración como una guía, o sea, a alabar al Señor, perdonar a nuestros hermanos, pedirle perdón al Señor por lo que nosotros hacemos, reconocer su grandeza, o sea, no como una oración mágica. Y uno tiene que ver la oración como una conversación con el Señor. Así como yo le hablo a Dios, también Dios me habla a mí. Me habla a través de muchas formas, me habla a través de su palabra. Y no me parece, según lo que he visto en todas las escrituras, que el Señor haya dicho esta oración como para que uno la repita como si esa oración fuera mágica, como si esa oración en sí misma tuviera algo poderoso
que transformara, que tú lo repites una cantidad de veces como si fuera una ecuación. El propósito de la oración y la vida de oración que uno lleva no es repetir la misma cosa, sino desarrollar esa amistad con Dios y ese hablar con Dios. En la Biblia dice que Jesús se apartaba por tiempo a orar. Imagínate la noche entera, Padre nuestro que Padre estás en los nuestro que cielos. estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sino que uno ve que Jesús oraba otras cosas. Esa oración que Jesús hizo por sus discípulos antes de morir, o sea, esa oración es hermosa. Cómo él habla con Dios, mira, cuídalos. O sea, son cosas específicas que el Señor dice dependiendo del contexto en el que está. O sea, no es una cosa como que uno va a orar el Padre Nuestro a repetirlo, paso 1, paso 2, paso 3. La otra, Pego ahí con Loren en el sentido de decir que no es magia, que no es tampoco algo que tú logras por fuerza de una oración el que Dios atienda una plegaria tuya. Y también quiero completarlo con 2 pequeñas anécdotas. Mi papá decía, que era católico, muy católico, que él jamás iba a rezar un rosario porque el Ave María para él era decirle a María que la quería y que cualquier mujer que le dijeran 50 veces que la quería le daba una galleta. Entonces él decía, no, eso no se puede. Y ahorita dijo ella que el padre Milton, sí, si venía alguien a confesarse, padre, que es pecado, confieso que es pecado, bla, 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 y decía su pecado. Ahí está bien, mi hijo, 10 Padre Nuestro y 10 Ave María y ya está perdonado. Oye, sin arrepentimiento, sin conversión y una repetición, no sirve de nada, es el corazón hablando con Dios. también la otra cosa que yo veo es que cuando uno quiere levantar alguna doctrina de un versículo, uno tiene que preguntarse si en el Nuevo Testamento o en la historia de la iglesia, pero principalmente en el Nuevo Testamento, si se repite esa enseñanza o se practica esa enseñanza. Es como cuando Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo a los que perdonaren los pecados les serán perdonados, a los que se los remitieren les serán remitidos. Y de ahí sale la Iglesia Católica, que tiene esa autoridad para perdonar pecados. Pero uno no ve esa práctica nunca en el Nuevo Testamento, los discípulos perdonando pecados. Igualmente, uno no ve nunca en el Nuevo Testamento los discípulos rezando el Padre Nuestro. Ellos hacen muchísimas oraciones. Pablo en todas las epístolas hace oraciones, en el libro de los Hechos se hace oración y nunca se repite el Padre Nuestro. Como dice Loren, un modelo, una guía. Bien, tenemos preguntas, alguien levantando la mano, que tenemos una aquí y tenemos una por allá. Vamos a comenzar por aquí, después por allá. Buenas noches. En los salmos hay en diferentes partes de los versículos, dice la palabra Selah. ¿Qué significa? Selah, silencio. Selah. Ah, Es una, aunque no lo he estudiado, ¿verdad? Es una palabra hebrea que significa pausa. Entonces se está leyendo, es como si fuera un punto y coma, o un punto, una coma, es donde se hace una pausa. Incluso hay salmos que son acrósticos en hebreo, que comienza con una letra, con la primera letra del alfabeto y terminan con la última. Pero es una letra hebrea, hasta donde conozco, que significa pausa o descanso, como para. Sí, y en ese mismo sentido, sabiendo que los salmos en su generalidad eran canciones, entonces como una instrucción a veces de la misma canción, como bueno, llegamos a una pausa, pero también la connotación del descanso, del silencio. Ok, por aquí. Buenas noches. ¿Me oye? Ok. Si un cristiano se suicida, ¿pierde la salvación? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, voy a dar mi opinión. Mira. Yo pienso, y aquí hay distintas posturas de la Biblia. Hay mucha gente que piensa que la salvación tú puedes perderla por cualquier cosa. Atentar contra tu vida es un pecado. De manera
personal, yo no creo que uno pierda la salvación cada vez que uno peca. Que el no perseverar y no mantenerse salvo es un proceso. Yo sí creo que tú puedes perder tu salvación, pero creo que es un proceso de enfriarte y tomar una decisión de salir de los caminos del Señor. No que la salvación es algo que tú pierdes cuando pecas y gana cuando pide perdón. Entonces, por eso, y tomando en cuenta que hay también personas que tienen situaciones mentales, que tienen enfermedades, que quizá no es cometiendo un pecado, sino una situación mental, una enfermedad que tienen y recurren a eso. A mí me parece que, aunque al final en el cielo es que vamos a saber con certeza, pero a mí no me parece que una persona cristiana pierda su salvación por eso. El asunto es que es muy difícil nosotros decir quién se salvó y quién se perdió. Decir, bueno, el que hizo esto se perdió. Por ejemplo, pudiéramos decir, Trujillo se perdió, Hitler se perdió, pudiéramos decir algo así, pero uno ni siquiera en casos tan extremos que fueron súper malandros, nosotros no tenemos la revelación, no tenemos el discernimiento, el conocimiento, la infinitud para conocer ese tipo de cosas. Por ejemplo, quien conoció a ese ladrón que estaba al lado de Jesús, un malandro, ese tigre, qué bueno, se perdió, se condenó, sin embargo en el último minuto se salvó. Entonces, el que conoció a Zaqueo haciendo tantas travesuras y después lo dejó de ver y se murió Zaqueo, hubiera dicho, se perdió. Entonces, yo creo que esa es una pregunta para nosotros dificilísima, yo digo más bien imposible de responder. Más bien uno sí puede decir, fulano llevó una vida tal y tal y tal y se salvó, gloria a Dios, está con el Señor. Eso es más fácil afirmarlo que decir quién se perdió, porque no sabemos lo que sucede en los últimos minutos o segundos de la vida de una persona. Para mí la perdición y la salvación son juicios de Dios. Sobre todo la perdición, es un juicio de Dios definitivo. Y solo Dios conoce todas las circunstancias. Ninguno de nosotros conoce las circunstancias de la vida de un suicida y el último minuto y el último segundo. Hay personas que en la agonía usted le dice que confiesa al Señor y usted siente que le aprieta la mano como si lo estuviese haciendo. Es para mí un atrevimiento de mi parte, si lo hiciera yo, el decir se perdió porque se quitó la vida. Ahora hay un mandato en la Biblia de que la vida es del Señor, eso sí lo sabemos de antemano, pero solo Dios es el único juez que conoce todas las circunstancias. Y obviamente no debemos atentar ni contra la vida nuestra ni contra la vida de nadie. Es algo que desagrada a Dios, claro está. ¿Jugar la loto es pecado? Mañana no, el pasado que es sábado, no se preocupe. No sé. No sé, pero no juegue la loto, hermano. Eso pierde mucho dinero. No, la verdad que jugar la loto o cualquier de esos juegos de azar, ¿verdad? De casino y todo eso, se crea un vicio, se crea una dependencia, se crea una esclavitud, por un lado. Por otro lado, se deja de confiar en Dios para confiar en la suerte. Nosotros no vivimos por la suerte, nosotros vivimos por los planes y propósitos de Dios para nosotros. Por la suerte quizás vivirán otra gente, pero nosotros vivimos guiados por el Espíritu Santo. Por eso cuando me acuerdo un hermano que cuando se despedía de mí, me decía, ¿verdad? De manera cultural, suerte, suerte. Y yo, no, suerte no vivimos por suerte. Vivimos por la guianza, la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, no, obviamente un cristiano no juega loto, no juega caballo, no juega nada de eso. No dependemos de eso, dependemos de Dios. Si Dios nos va a proveer, Él nos va a proveer. Amén. Y en ese sentido pienso que si uno extrapola el concepto a otras disciplinas o a otra conducta, todo lo que, como decía el apóstol Pablo, todo lo que me ata, todo lo que se convierte en un vicio, no necesariamente el juego o el alcohol, sino cualquier otra cosa,
La comida también. La comida, un exacto. deporte, un pasatiempo, lo que fuera, la televisión, los celulares, cualquier cosa que me encadene, no le agrada a Dios, obviamente. Exacto. Exacto. Y uno puede hacer la prueba quizá con las cosas que uno piensa que están siendo de vicio para uno. Si es las redes sociales, si es quizá una serie, tú poder tomar la decisión y decir, no lo voy a hacer por tanto tiempo. ¿Qué eso va a provocar en ti? Entonces, toda atadura, como dice el apóstol Pablo, todo lo que nos ata, entonces lo que hace es llevarnos hacia el pecado, llevarnos a una dependencia y a no ser libres, no poder decidir por nosotros mismos, sino que nuestros deseos, nuestra propia concupiscencia, entonces es que nos domina. Es más o menos agregando ahí. Una de los jóvenes, y digo ya de personas que no son tan jóvenes también, ¿está mal o es pecado hacerse piercing, tatuajes? ¿Cuál es la diferencia delante de la Biblia? ¿Cómo se maneja nuestra iglesia en el caso de tener uno de estos en cuestión de servir y los demás? ¿Qué sucede si quiero entregar mi vida a Cristo pero tengo tatuajes? ¿Tengo que removerlos? Bueno, no lo habíamos hablado antes, quizá... No sé, pero en mi concepto, en mi opinión, pienso que no es pecado. Vamos a hablar primero de los tatuajes. El tatuaje, la connotación que tiene de pecado es lo que menciona Levítico, sobre no hacerse marcas en el cuerpo. Y ahora uno tiene que ir al contexto de por qué se decía eso. Las marcas en el cuerpo en aquel entonces se hacían para los cultos, para los dioses paganos. Era una forma de culto, una forma de sacrificio personal hacia esa entidad, ese ídolo. Entonces Dios, como el pueblo está entrando a una tierra prometida, está entrando a un lugar nuevo y está viendo cosas que quizá para ellos son nuevas, les está guiando, dirigiendo a qué hacer y qué no hacer. Entonces, en ese punto, le dice, no marques tu cuerpo, no tengas eso mismo que hacen los que están alrededor tuyo, que lo hacen para esto. Entonces, hoy en día, el concepto de tatuaje no es para nada el concepto de antes, que para una entidad religiosa ni un culto pagano. Y también, así como, por ejemplo, dice parte de las leyes que no se come cerdo, y hay muchas otras leyes, ¿verdad? Que después, en el Nuevo Testamento, entonces, no aplican a los cristianos, sino sí a la cultura judía, pero no a los gentiles cristianos, que por eso Pablo en muchas ocasiones, tanto en Gálatas, Corintios, habla acerca de eso. Entonces, mi opinión particular, ¿verdad? Y uno puede, esto es resumen, pero uno puede tener mucho más conversación y adentrarse un poquito más, pero en mi opinión no es pecado. Ahora, pienso que uno tiene que tener también el concepto de el lugar donde vive, ¿verdad? Por ejemplo, ahora yo me hago un tatuaje y quizá en mi entorno lo que eso va a provocar es algo negativo en vez de positivo. Entonces, aunque yo lo quiera tener, realmente no hace sentido que en este momento de mi vida me haga un tatuaje. Lo que va a provocar va a ser más negativo que positivo, por un deseo. O un arete en la nariz. O un arete en la nariz. Entonces, yo pienso que uno tiene que ver mucho el contexto en el que uno está. Todo el mundo sabe el versículo de todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y también la parte donde Pablo dice, me hice judío a los judíos, me hice griego a los griegos, me hice de tal a tal, con tal de alcanzarlos. Entonces, hay cosas que uno simplemente se abstiene por amor a los demás. No como un concepto de no voy a hacer esto porque a tal no le gusta. No.
es con el concepto de amor a los demás. Por amor a ellos, para que los demás no caigan, pues un deseo, yo puedo poner una barrera a un deseo. Es mi concepto. No ser tropiezo ni ser de escándalo. Exactamente. Sí, yo corroboro con Joel. Yo también de manera personal no creo que sea pecado, aunque es un tema como a estudiar más. Y obviamente si te tatuaste antes de ser cristiano, no es que tú no vas a ser cristiano por eso. O sea, el Señor obviamente que pone mucho, el Señor hace todas las cosas nuevas, Él pone mucho más interés en nuestro corazón. Eso aparte es un consejito para los jóvenes. De joven, de adolescente, ustedes me ven ahora muy tranquilita, mamá de 2 hijos, yo fui muy rebelde. Entonces, yo tenía deseo de hacer todas esas cosas, de tatuarme, de teñirme de amarillo y de rosado y azul y verde y todos los colores y ponerme piercing en todas partes. Entonces, les aconsejo que ahora, en este tiempo, busquen alternativas que no sean para toda la vida, porque uno hace mucha locura en la adolescencia. Y puede ser que hoy te encante el tatuaje que te vas a poner en medio a medio en la cara, y dentro de 20 años no te encante tanto. La persona que me desanimó de tatuarme fue el papá de mis primitos, de Kenia y Kendrick. Él se convirtió, él era adicto a las drogas cuando no era cristiano y todo eso, y él tenía en el hombro un tatuaje de una serpiente y una cosa ahí. Y yo le dije que yo quería tatuarme en el tobillo un pescadito cristiano. Y él me dijo, Loren, mira, yo daría lo que no tengo para quitarme eso de ahí. Y si es que logro pagar que me lo quiten, se me va a quedar una marca ahí como si fuera de quemadura. No te hagas eso. Ya más grande, ya, ¿verdad? Después de mi trabajo y todo eso, yo descubrí que hay unos tatuajes de henna que se quitan en 2 semanas. Y me puse ese y me lo rellené como por 2 meses. Y ya sudé la fiebre y puedo estar muy feliz de que no tengo ninguna marca permanente en mi cuerpo. Entonces, los rayitos rosados me los puse, pero de cabello sintético. El arete me lo puse, pero sin hacerme el piercing, de esos que son a presión. Entonces, suda tu fiebre, pero no haga una cosa permanente en tu cuerpo que dentro de unos años tú te vas a poder arrepentir. El asunto también que a veces queremos distinguir entre blanco y negro, entre pecado y no pecado. Hay cosas, como Joel también decía, que no son pecados, pero no conviene, ¿verdad? O sea, piensen ustedes, como yo dije la semana pasada, si yo estoy en un colmado tomándome una fría, eso no es pecado. Tomarse una fría no es pecado. Un vaso de cerveza, eso no es pecado. Pero estamos dentro de un contexto, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes que para el próximo domingo, Día de las Madres, que a propósito tenemos Día de las Madres, ¿verdad? El próximo domingo, yo venga con un arete, venga con un tatuaje, o sea, si estoy en pecado, bueno, como dice Loren, tampoco yo he estudiado ese tema, pero culturalmente quienes usan ese tipo de elementos es un tipo de persona, ¿verdad? Y como dice Loren, cuando crecen, entonces quieren quitárselo, entonces, por un asunto de formato, de cultura, de ambiente, nosotros no usamos ese tipo de cosas. No podemos decir es pecado, no he llegado a ese convencimiento, no lo he estudiado, pero no lo usamos. Para el pastor. No, es para todos. ¿Por qué no hacen reuniones de solteros y solteras en la iglesia y así uno va ojeando? Bueno, y la segunda, para que vayamos por ahí, esta quizás sí es para el pastor. Cuando el pastor dice, y esto no es cosa de positivismo, ¿qué quiere decir? Bueno, comenzando por la primera, déjeme decirle que hace un par de meses atrás comenzamos un formato nuevo en las redes jóvenes en Tribu, donde
donde tenemos, está segmentado por edades. Tenemos de 15 a 18 años, de 19 a 24, y después los solteros. Bueno, después de 25 en adelante. Entonces, es un muy buen espacio en el que, ¿verdad? Se habla de, estudiamos la Biblia, tenemos siempre un tema, pero también después de tribu, siempre hay un sitio a donde ir, donde uno puede compartir muchísimo más, donde uno puede hablar mucho más, conocerse, y así es que se dan, ¿verdad? Así es que se dan las relaciones, las amistades, y eventualmente también así es una muy buena forma también de comenzar un noviazgo. Así que si eres joven de 25 en adelante, eres soltero, no solamente para buscar novio, ¿verdad? Pero para buscar amistades, para tener mucho más relaciones, te motivo a que vengas a tribu. Y con los solteros de segunda caída. Esa se la dejamos a la red de mujeres y la red de hombres. Ok, el positivismo es tener esa actitud de que se puede, tener esa actitud de que hay una buena vibra, que lo que tú dices recibe, que tú no puedes dañar el ambiente por las cosas que tú dices, que tú siempre tienes que hablar cosas positivas, con optimismo, mirar siempre, ¿verdad?, en las cosas buenas que vienen, y eso tiene su valor. El asunto es que el positivismo o el optimismo no tiene ningún fundamento, no tiene en qué apoyarse. Por eso yo digo que es diferente a la fe. La fe tiene un fundamento, la fe se apoya en lo que Dios dice. Yo digo, Dios está conmigo, porque la Biblia lo dice. Todo obra para bien para los que amamos a Dios, la Biblia lo dice. Dios nunca me va a dejar, nunca me va a desamparar, la Biblia lo dice. Aunque yo esté en valle de sombra de muerte, esté sufriendo lo que fuera, Dios está conmigo y Él me acompaña. O sea, la fe se sostiene en lo que Dios dice. El positivismo no tiene en qué agarrarse. Entonces, tú puedes decir palabras positivas y palabras positivas, obviamente que va a tener su valor, pero no es comparable a la fe, que la fe se sostiene no en palabras bonitas, sino se sostiene en lo que Dios dice. Es confiar en su propia fuerza. Yo puedo porque yo puedo. Es como un yoísmo. Eso es el positivismo en el fondo. Sí. Tenemos por aquí. Y de este lado tenemos una por aquí. Bueno, saludo. Mi pregunta es, ¿la iglesia debería tener iniciativa o proyectos para ayudar a los más necesitados? Y por ahí mismo, ¿nuestra iglesia tiene alguna iniciativa para ayudar a los más necesitados? Pues sí entendí. Si la iglesia tiene alguna iniciativa para ir a los más... Debería de tener, y si tiene la de nosotros, alguna iniciativa o proyecto para ayudar a los más necesitados. Sí, esa sería la pregunta. Ok. Yo puedo iniciar. Bueno, actualmente vamos a decir que no tenemos un ministerio formal establecido para llevar ayudas. Ahora, sí, cada red tiene una serie de actividades en las que sí se lleva ayuda a los necesitados. Por lo general, a las iglesias hijas. Por ejemplo, la red de jóvenes, tenemos principalmente 2 actividades en el año: viaje misionero y las cajas de misericordia, que son para llevar precisamente ayuda a niños, a las iglesias hijas, a darle soporte, llevar donaciones, etcétera. La red de mujeres también hace una actividad anual de dar, y el ministerio... Perdón. Creo que nos está oyendo afuera. Sí. Se oye afuera. Sí, ok. Okay. Y está el ministerio de... Que también la red de mujeres tiene una actividad donde ellas hacen cajas anualmente, y ahí está el ministerio de hospitales y el ministerio también que visita las cárceles. Exacto, y también está DAC, tiene un viaje misionero al año, y los hombres hacen viaje misionero. No sé si en este año hay, pero han hecho viaje misionero también. También en el pasado hemos hecho operativos médicos en combinación
con las iglesias hijas que tenemos, por ejemplo, en la Ciénaga de Manabao, en El Toro. Se ha hecho desarrollo comunitario ligado con otra organización, el Club Bisonte, que dirigía Samuel Luna, trabajando con niños, trabajando con mujeres, con máquinas de coser, haciendo muchísimas cosas y vendiéndola a los turistas. En la Ciénaga de Asua, también trabajando con niños, una sala de tarea y con las mujeres. Se ha hecho de manera informal y espontánea, no como un ministerio, como dice Joel, que lo tenemos aquí para eso. Precisamente en estos días se me acercó una hermana hablándome de un ministerio así, y que ella y su esposo tienen un proyecto. Entonces vamos a examinar ese proyecto a ver de qué se trata y si la iglesia se puede involucrar en eso. Excelente. ¿Por aquí? Sí. Buenas noches. Bueno, voy a hacer una pregunta, pero antes quiero hacer un comentario con relación al tema de los juegos. En mi tiempo yo jugué, también yo era jugador de lotería, de caballos, ¿verdad? Y también de los rayaditos. El tema con el juego y nosotros los cristianos es que cuando lo hacemos, como decía el pastor, no ponemos nuestra fe en Dios, sino en la suerte. Y eso no agrada a Dios. Por lo tanto, al hacerlo, entramos en un conflicto. Sé que es una práctica muy generalizada en nuestra sociedad, sobre todo cuando hay pocas oportunidades, los recursos son pocos, hay desesperación, pero mi invitación es a que confiemos en que Dios provee todo aquello que necesitamos a su tiempo, porque el tema es que a veces lo queremos en nuestros tiempos y no en el tiempo en el que Dios entiende que nosotros vamos a recibir. Aquí hemos escuchado múltiples testimonios que Dios provee cuando uno menos lo espera, pero cuando más lo necesita. Entonces es mi invitación con relación a ese tema. Aprovechando que en el panel hay un ex católico, igual que yo, tengo la inquietud de... Hay dos, Milton y yo. Ah, bueno, somos varios entonces. ¿En qué momento? Porque lo que están todavía, ¿verdad?, en el catolicismo, entienden que hacen bien, me voy a referir al tema de, digamos, de alguna manera adorar imágenes, la Virgen de la Altagracia, la Virgen de la Mercedes, que es una práctica muy generalizada en nuestro país, y también a otros santos. Pero ¿en qué se basa la Iglesia Católica para esa práctica? ¿Cuál es su basamenta en la Biblia para poder sustentar esa práctica? ¿Y en qué momento se asume la adoración a imágenes? Bueno, lo primero es que la Iglesia evangélica tiene una verdad fundamental. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que se pueda enseñar fuera de ahí, diría Juan diría, es anatema. No es cierto. Entonces, esas prácticas tienen raíces, para usar tu palabra, en tradiciones más que nada. Y en una interpretación de algunos pasajes bíblicos cogido como el pedacito del pasaje. Por ejemplo, el pasaje de la boda de Caná, que hagan lo que él diga. Le dijeron a María y María dijo, hagan lo que él diga, como que María tenía poder sobre su hijo. Pero eso es un pedacito de la palabra de Dios, no es la palabra de Dios. Si queremos hacer doctrina, tomemos toda la palabra de Dios. Y la doctrina de toda la palabra de Dios es que Jesús es el único camino, por un lado. Y por otro lado, también la misma Biblia es la que nos enseña que solo Dios merece adoración. Que no hay, fuera de Dios no hay a nadie más a quien adorar, porque su esencia así nos lo indica. Pero es una tradición que viene desde los primeros siglos y que si la estudian, verán que se fueron declarando como oficiales. Ciertamente, desde mi punto de vista, muchos de esos hombres y esas mujeres que llaman santos son
dignos en algunas cualidades de tener en cuenta, en humildad, en sencillez, en entrega, pero ellos no son el camino. Sí, yo creo también que hay una mezcla del paganismo. Por ejemplo, la Virgen con un niño en brazos, la primera no fue María, eso viene desde lejos, y muchas de esas adoraciones también vienen desde lejos del paganismo. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo de sentido común, hay algo de humanidad. Uno dice, bueno, si el apóstol Pablo está en el cielo y yo le rezo al apóstol Pablo, le pido, él está más cerca de Dios. Es algo también que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra forma. También el otro elemento que los católicos están usando en los últimos años, una palabra que ellos dicen que ellos no adoran a María, sino la veneran. Pero venerar y adorar, aunque no lo he estudiado así profundamente, son básicamente la misma cosa. Y lo otro, como dice Milton, hubo una tradición de hombres y mujeres de Dios que murieron por la causa del Evangelio. Y digamos, Joel fue sacrificado, comido por los leones, pero quedó parte de su camisa, parte de su pantalón, y eso lo enganchaban así ensangrentado allá en las comunidades cristianas, y recordaban a Joel, wow, mira que murió por la causa de Cristo, un mártir, y lo recordaban con amor. Entonces de ahí se fue pasando a la adoración a Joel, porque mira cómo murió, y entonces ahí comienza a adorarse, comienza a pedirle, y entonces se desvirtúa el asunto. Bien. Aquí hay dos preguntitas. ¿Es cierto que los cristianos no pueden escuchar música que no sea cristiana? Bueno, voy yo entonces. Miren, yo pienso que la música, las palabras, tiene mucho poder. Comenzando de lo general a lo particular, a lo específico. Pienso que en sentido general, vamos a decir que no es pecado. Como estábamos hablando de los tatuajes, de los piercing y todo eso. Escuchar música no cristiana, vamos a decir que en lo general no es pecado. Ahora, lo que... Obviamente depende también el mensaje. Exacto, o sea, ahí voy a desglosarlo. El tema es, todo lo que uno escucha, ya sea una prédica, canción, frases, etcétera, todo lo que uno escucha tiene poder sobre uno, tiene poder en uno. Entonces, lo que uno permite que entre a su ser, entonces es lo que te va o a dañar o te va a apoyar. Entonces, por lo general, en mi caso, yo no escucho música no cristiana, principalmente porque hay demasiada música cristiana buena, por un lado, y por otro lado, las canciones no cristianas, por lo general, tienen una connotación, una dirección emocional que no me conviene, que me ha pasado, que me gusta una canción y la escucho, y poco a poco, ese pensamiento que se está diciendo en esa canción, poco a poco, muy sutil, va pasando a mi mente, a mi pensamiento, a mi forma de actuar, a mi forma de pensar, y es lo que sucede cuando uno entonces le da albergue a cosas que no vienen de Dios. Entonces, no solamente con la música, sino uno tiene que tener cuidado con todo lo que uno oye, a lo que uno le presta oído, lo que uno le presta sus ojos, lo que uno está expuesto. Uno no puede ser en ese sentido necio o ¿cómo? O exacto, o ingenuo de que no, yo voy a controlar todo lo que yo escucho y yo después lo filtro. Eso no es real, sino que uno tiene que ser sabio y saber qué escuchar y qué no escuchar. Así que mi consejo es no escuchar música no cristiana. Ese es mi consejo. ¿Qué pasa si un niño ve y crece viendo a sus padres en constante conflicto, peleando, diciéndose malas palabras, el hombre maltratando a la mujer? Se va programando.
Y no solamente son esas cosas las que nos programan, son muchas las cosas que nos programan para el mal, para fortalecer nuestra tendencia al mal, porque ya está en nosotros, no es que tampoco vamos a negarla. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con ese tema de la música, de las películas, de una serie de influencias, porque somos personas en crecimiento. Y nuestro crecimiento debe ser, como dice la palabra de Dios, hasta la estatura del varón perfecto. ¿Esto me va a llevar a crecer hacia la estatura del varón perfecto? ¿Sí o no? ¿Por qué tú oyes lo que oyes? Esa sería para mí la pregunta. Sí. Ahora mismo en lo que tú decías eso, me vino a la mente, ¿de qué es lo que hablan las personas que ven novela mexicana, novela venezolana, novela en sentido general? De chisme. Lo que hacen es chismear. La usurpadora. La usurpadora, exacto. ¿Cómo es? Bueno, muchísimas otras. Viendo eso, ¿verdad? Ya llevándolo a otro contexto, viendo eso. 2 mujeres y un camino. Como de Pasión de Gavilanes, muchas otras cosas, ¿verdad? Lo que sucede es que eso de alguna manera u otra, te influye en tu pensamiento, en tu concepto, en tu paradigma, e inclusive después va a comenzar a influir en tus conversaciones, en la forma de ver el mundo. Eso va a influir. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que escucha y con lo que ve. Incluso películas y juegos, sea de terror o sangrientas, hay que tener límites en eso. Ok, aquí dice, si un matrimonio está en proceso de separación, ¿es correcto que estos hermanos sigan sirviendo en los ministerios? No, hay un... Déjeme ver cómo lo pongo. Todos nosotros, atravesamos por momentos difíciles, ¿verdad? Todos nosotros. En nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Entonces, en eso la iglesia es paciente, acompaña, pastorea, ayuda, anima, y no, ¿cuál sería la palabra? No es ligera al actuar, al decir, bueno, tú estás ya descartado. No es ligera. Sabemos que todos atravesamos por dificultades. Eso no justifica el pecado. Pero si la persona siente que no está en ánimo de servir, por la razón que sea, a veces por la muerte de un familiar, está triste, está lo que fuera, entonces sí se puede abstener de servicio, pero no que la iglesia les imponga una disciplina, el liderazgo le imponga una disciplina, porque está en un proceso, porque todos sabemos que a veces atravesamos por valles difíciles en nuestras relaciones, o en un trabajo, en nuestros estudios, y luego continuamos hacia adelante. Entonces, no es algo automático. Cada caso es diferente. Tenemos preguntas. Había una ya. Tenemos una aquí y una aquí. En lo que llega el micrófono dice, aclarar que sí se pueden bautizar con sus tatuajes. Sí, si una persona se convirtió y tiene sus tatuajes, se puede bautizar. Sí, se puede bautizar. Si es de lo que se quitan en el agua, no lo avisan. Ok, tenemos por aquí y después Yamilea allá en Huasca. Buenas Sí. noches. Cuando en las oraciones, en la Biblia e incluso en muchas iglesias vemos las palabras Jehová, Nisi, Roí, Jireh, Rafa, ¿qué significado tiene esto? Yo como nueva cristiana que soy. Esos son nombres que hace énfasis a los atributos de Dios. Entonces, digamos, Jehová Jireh significa Jireh, provisión, proveer, proveedor. Jehová Jireh, Jehová es mi proveedor. O Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte de guerra, es el que me da la victoria. Jehová Shalom, Jehová es mi paz, mi bienestar, que me satisface, que me suple. Jehová Rafa, Jehová es mi sanador.
No me Que de acuerdo. ahí viene el nombre Rafael. Ajá, de ahí viene el nombre Sí. Rafael. Entonces, sí, vamos a decir, cada partícula de esa tiene un significado que habla del atributo, de un atributo de Dios. Por ejemplo, creo que el otro, Adonai, el Señor Todopoderoso. Elohim. Elohim, sí. Sí. Bueno, tenemos por aquí. Sí, buenas noches, buenas noches. Es prácticamente un misterio. En Juan 8:4, le traen a Jesús, a una mujer encontrada en adulterio. Yo me imagino el tigueraje y la bulla de gente que agarraron a esa mujer, que la tiraron a Jesús allí en los pies. Mira, vamos a ver qué vamos a hacer con esta mujer. Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Pero Jesús, en su paciencia y en toda su calma, lo que hace es que se agacha y escribe con el dedo. Muchos han tratado de interpretar qué escribía Jesús. Yo también hago la misma pregunta. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Yo no sé si ustedes quieren contestar. No, que no se No sabe. sabemos, No no se sabemos, sabe, la nadie Biblia no sabe. dice. Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer al Señor. ¿Qué fue lo que le pero- escribió? Sí, nadie sabe. Y el que diga que sabe está hablando mentira. Nadie sabe, nadie sabe. Lo que uno tiene que ver con esas cosas es no perder la enseñanza que está obvia por el mensaje que nunca vamos a saber. El mensaje obvio ahí es que el Señor perdona, que nosotros no estamos ninguno libre de pecado, que el Señor le dijo, ve y no peques más, que el Señor tuvo misericordia, que el Señor confrontó a las personas. Entonces hay gente, no digo que sea su caso, sino que cuando uno ve una cosa así en la Biblia, que no hay manera de saber, no hay forma de saber qué escribió Jesús ahí, uno sí puede hacer, uno sí puede ver cuál fue la enseñanza obvia que el Señor dio en ese pasaje y no perderse esa otra enseñanza por averiguar lo que no se puede averiguar. Y el asunto es que hay cristianos muy simples que cuando oyen, digamos, a un predicador hablando, dando todo un mensaje sobre lo que escribió Jesús ahí en la arena, en tierra, dicen, Se wow, impresionan. cuánto conocimiento, mira cómo supo. No sabe nada, porque todo lo que está diciendo es inventado. Bueno, se puede decir que Jesús iba escribiendo los pecados de la gente, que Jesús iba, cualquier cosa. Entonces, la Biblia no lo dice, como en el libro de Apocalipsis, que dice que hubo silencio por media hora. Entonces hay gente que quiere predicar sobre qué se dijo en ese silencio de media hora. Hubo un silencio, ya no se dijo más nada. Entonces predica 2 horas de la media hora del silencio. No, pero es una buena pregunta que genera curiosidad y uno puede comenzar a estudiar, a ver la posibilidad y todo, pero nunca para hacer una afirmación categórica y mucho menos a levantar una doctrina de eso. Sí. No. Bien. ¿Puede un ingeniero? Perdón, ok. por acá, sí. Buenas noches, Dios los bendiga. Bien, mi pregunta es con relación, o sea, tengo niños y también imparto clases, tengo estudiantes, alumnos, y en 2 ocasiones me ha tocado responder la pregunta de que quién creó a Dios. Realmente trato de responderle para salir del asunto, pero veo como que ellos se quedan como que los pajaritos cuando están cantando, como que no se sienten convencidos. Entonces me gustaría que ustedes me dieran como que una respuesta certera o más o menos que llene la cuestionante que ellos están haciendo. Nadie creó a Dios. Nadie creó a Dios. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos queremos darle un significado a las cosas desde nuestra mentalidad limitada, pero Dios es ilimitado. Entonces es como, dependiendo de la edad de los niños que te hacen esa pregunta, es como que uno haga un mundo de Lego y entonces los muñequitos de Lego quieran saber
quién fue que armó los Legos y quién le dio la forma al que armó los Legos. O sea, no, en la mente del Lego no podría existir la manera de explicar la existencia de una persona. Entonces, de esa misma manera, nosotros no tenemos palabras ni el conocimiento suficiente para entender que el Dios no tiene origen, porque para nosotros no se concibe que haya un ser que no tenga un principio ni un final. Entonces, dentro de nuestra mente limitada, lo único que podemos decir es que nadie creó a Dios y que nosotros todavía no podemos llegar a ese conocimiento de dar una explicación, porque Dios no tiene límites y no se rige por las leyes humanas de nosotros. Y esa es una de las razones por las que yo creo que cuando estemos en el cielo nuevo, en la tierra nueva, que estemos con el Señor, en un cuerpo glorificado, nunca terminaremos de conocer por completo a Dios. Nunca. Porque Él es infinito. Y Él está fuera de nuestras reglas, de nuestras normas, de nuestras leyes humanas. Él está fuera. Nosotros no conocemos, no entendemos ese concepto de eternidad, porque como dice Loren, es como que nosotros hagamos un pequeño mundo y entonces las personas de ese mundo o los seres de ese mundo quieren que nosotros estemos sujetos a esas reglas y leyes de ese mundo. No, nosotros estamos fuera de ese mundo que se ha creado. Así Dios está fuera de las leyes. A Dios no lo limitan ni las leyes del tiempo, de la gravedad, nada. A Dios no lo limita nada. No hay imposible para Él. Todo lo que Él quiera hacer, lo hace. En nuestra civilización, nuestra cultura en general, se ha puesto muy en alto la ciencia. Como que todo necesita una explicación y que todo tiene una explicación científica y que lo que no tiene una explicación entonces no es real, no existe. Sin embargo, el tema es que no es tema simplemente de ciencia o fe. En este caso es el creador. Y si tú comienzas a inventar diciendo, pero ¿quién creó al creador? El otro creador, el creador y el creador. Y al final es el creador y es nuestro Dios, el que está por encima de todo lo creado, realmente. Entonces ahí hay dos niveles. Uno, entender que hay una búsqueda de que sea la ciencia lo que tenga la primacía. Y no es así. Y la segunda, ya para la edad propia, hay un creador que no fue creado. Un creador y que es eterno. Que es eterno. Y la eternidad es muy difícil de entender, aún de los niños que tienen abuelos de 100 años. Que como dice la Biblia, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Es decir, Él vive en una constante eternidad, no como nosotros que tenemos que tener un ciclo y leyes. Sí. ¿Puede un ingeniero o arquitecto cristiano hacerle una casa a una pareja homosexual? Bueno, hay que tener límites. Yo de manera personal pienso que hay que tener límites. Esos límites pueden variar dependiendo de tu oficio, pero les voy a poner un ejemplo. Joel y yo, hace unos años, hacíamos fotos y nos llamaban para cumpleaños, para boda, para todas esas cosas. Pero tomamos la decisión de no tomar fotos y otro fotógrafo puede no tener ese límite, de no tomar fotos a bautizos en Iglesia Católica de bebés, porque entendemos que eso iba completamente en contra de lo que nosotros creíamos. Entonces no queríamos ser parte de esa ceremonia. Entonces, dependiendo de tu oficio, hay cosas que tú debes decir que no, hay cosas que tú no debes hacer. Igual como yo tuve la oportunidad de ver a un actor, yo creo que fue de la película Cuarto de Guerra, y él dijo que él no hace películas. Yo le hice esa pregunta ayer en el Sheraton. Sí, tú le hiciste, es verdad, fuiste tú. Papi le preguntó, ¿a qué cosas tú dices que no? Y él dijo, yo no beso a otra actriz, yo no beso a otra persona que no sea mi esposa, porque cuando yo estoy imitando, que le estoy dando golpe a alguien,
ahí hay efectos especiales, yo no le estoy dando de verdad, pero un beso, de verdad la tengo que besar. Y hubo otro actor que su esposa estaba en el set, pero no era su esposa de la película, y para la escena del beso trajeron a su esposo. O sea, dependiendo de la profesión que tú tengas, hay cosas a las que tú le vas a tener que decir que no, porque obviamente siempre es mejor obedecer a Dios que a los hombres o que ganarse cualquier dinero. Entonces, una respuesta clara, no. ¿Qué consejo le daría a un padre cristiano que le regala un celular a un niño de 9, 10, 11 años para que lo deje tranquilo? Esta me la tiraron a mí. Hermano, no haga eso. Hermano, no haga eso. Mire, yo creo que en este tiempo los padres hemos sido muy ingenuos, pero a un nivel que a mí me sorprende ver la cantidad de padres ingenuos cristianos, porque yo fui como haciéndolo por segmento. Yo estaba, hablándole a todo el mundo, a todas las personas que entendían que los valores y las cosas, y luego me di cuenta, no, espérate, hay padres que entienden que no, que eso está bien. Entonces cerré mi círculo a padres con valores. Luego me di cuenta que no, que padres con valores estaban también en Belén con los pastores, padres cristianos. Y dentro de los padres cristianos veo que también hay muchos padres en Belén con los pastores. O sea, uno tiene que saber que el mundo tiene una agenda muy definida y muy intencional para cambiar la manera de pensar de tus hijos. Entonces, tú no puedes, no es que tú le pones el celular a tu hijo para que te deje tranquilo, es que tú le estás entregando tu hijo al mundo. Tú le estás pasando la mente, el corazón y a veces la eternidad a un celular y al mundo de tu hijo. Entonces, yo a los padres que tengo la oportunidad de hablarles, les muestro, mira, este es el peligro. El peligro es este en YouTube, el peligro es este en esta cosa y en aquella otra. Y como yo le he dicho, que ya eso sería otro mensaje, pero uno puede poner como frenos y uno tiene que entender que eso no, o sea, que soltarle el celular a tu hijo, que es el peligro de soltarle tu hijo al mundo y la implicación que eso tiene. Uno tiene que tener mucho cuidado, especialmente cuando son, tú dijiste 8, 7, 8, 9, no para súper asustarlo, pero esa es la edad promedio en la que los niños de este tiempo están siendo expuestos a pornografía. Entonces, es así de grave. Uno no puede ser ligero con esos aparatos. Quiero completar y ampliar un poquito. Hoy se habla de adicción al juego, se habla de adicción al sexo, se habla de adicción al alcohol, a las drogas. La pantalla es una nueva adicción. Y no solamente de los 8, 9, 10, 11 años, también de muchos de nosotros los adultos. Y entonces, los otros días hablaba con el doctor Uribe sobre la adicción a la tecnología, a las pantallas. Pero es más grave con los niños, porque si yo llego a ser adicto a la pantalla, lo hago por un hábito social. Cuando el niño se hace adicto a la pantalla, hace conexiones en su cerebro, que luego para derrotar esa adicción es todavía más difícil. Y recientemente, no recuerdo el país, Isabel sabe cuál es, una niña porque le quitaron el celular incendió la escuela y 17 muertos. 17 muertos. Simplemente, y así he escuchado cantidad de rabietas, resabios. Incluso tuvimos un caso de un niño que intentó suicidarse simplemente porque le quitaron el celular. Entonces, eso es para que vean hasta dónde está llegando esa adicción y hasta dónde está llevando a nuestros hijos. Ya en algunos casos, esos hijos no le pertenecen a esos padres y deben buscar ayuda para ver si los recuperan en algún modo. Sí. Y yo pienso que a veces los deseos de uno nos llevan a tomar decisiones en las que uno no calcula la consecuencia.
los deseos a veces nos llevan a tomar decisiones que uno no calcula la consecuencia. Y vemos el ejemplo con Esaú y Jacob. Esaú tenía hambre, tenía un deseo, tomó una decisión sin calcular la consecuencia de esa decisión. Así con nuestros hijos, a veces por el deseo de uno quizá tener tranquilidad o de simplemente no tenerlo encima, para calmar ese deseo, uno toma una decisión sin calcular la consecuencia que va a tener, no solamente en el niño, sino que va a tener en ti y va a tener en la familia. Después ese mismo niño es el joven que no tiene nada que no quiere nada que ver con la familia, que se entra a su cuarto, entonces los papás, no, pero que mi hijo no comparte con nosotros. No siempre es por eso, pero en muchas ocasiones fue una decisión no calculando la consecuencia a largo plazo que iba a tener. ¿Tenemos otra pregunta por aquí? Sí. Sí. ¿Y de este lado hay alguna otra pregunta? Yo creo que nos da como para dos preguntas más. Quiero opinar con relación al tema de los celulares. Yo tengo un niño de 4 años. Nosotros tenemos la escuela para niños, ¿verdad? Que en un momento del culto bajamos y lo dejamos. Pero hay un tiempo en el que están junto con nosotros. Lo que quiero es que hagamos, los padres, las madres, el compromiso de que mientras estemos en el templo no le demos el celular, porque yo lo he hecho. Y que también los que no tienen niños tengan la paciencia de que aguantar a los niños cuando están en su rabieta, porque a veces lo que sucede es que no queremos distraer el culto o el momento que hay, entonces para mantenerlo tranquilo, que no molesten, se le da el celular. El bobo digital. Entonces creo que debe ser un compromiso de la iglesia, es decir, de entender que son niños y que durante el tiempo que están aquí en el templo, mientras bajan a sus clases, tenemos que aguantarlo porque es parte del proceso. Yo creo que es más un compromiso de la iglesia para que los que tenemos niños, que lo traemos, entonces no sentirnos que molestamos. Yo creo que, y así ayudamos entre todos, me parece. Yo lo hice, por ejemplo, el domingo pasado. Él estaba pidiendo el celular, yo no se lo di, porque su hermanita estaba bailando, entonces lo entretuve y me di cuenta que es lo que debemos hacer, porque entonces él prestó atención. Y creo que si lo traemos a la iglesia es para irlo introduciendo poco a poco. Entonces me parece que es un compromiso nuestro, pero también que los demás hermanos nos ayudemos en ese sentido. Yo voy a decir una cosita súper breve. Es una lucha de todos los padres de este tiempo. O sea, así como yo lucho con mis hijos, mi hermano lucha con sus hijos. O sea, yo creo que todo el mundo tiene esa lucha, porque en un principio fue como la salida fácil de todo el mundo. Pero luego de que uno se da cuenta, va a pasar un tiempo de un duelo, de un sufrimiento del niño, porque ya estaba acostumbrado a eso. Y me parece que le ayudaría, primero, que no nada más se lo quite en la iglesia, porque entonces en la iglesia es el único sitio donde no me dan el celular, entonces luego en todos los otros lados me lo dan. Y no es divertido ir a la iglesia porque es el único sitio donde no me dan el celular. Entonces es un proceso de desintoxicación de manera general, en el que los padres tenemos que dar el ejemplo de que no es que me quitan el celular a mí, pero tú estás con el celular el día entero. Y lo otro es preparar a los niños a dónde vamos. Mira, ahora nosotros vamos a la iglesia. Primero vamos a alabar a Dios. Y ustedes saben que los programas de la iglesia tienen más o menos un orden. Entonces uno dice, mira, la primera parte nosotros vamos a alabar a Dios. Y en la pantalla van a decir las palabras. Y aquí adelante las personas van a estar cantando. Y mira cómo yo alabo a Dios y vamos a alabar a Dios así. A veces van a querer, a veces no van a querer.
pero uno lo está modelando, es parte de un discipulado. Si uno le suelta el celular al niño, el discipulado y el entrenamiento es a que se concentre su vida entera en ese aparato. Entonces es difícil y va a ser muy difícil para usted, para el niño y para todo el mundo, pero al final va a ser mejor. Muy bien, tenemos una última. Sí. ¿Se pudiera comparar eso que está diciendo Lawrence con la misma libertad que le damos nosotros a los niños de comer lo que ellos quieran? Es decir, neurobioquímicamente usted se come una comida chatarra, activa un centro en su cerebro mucho más rápido que si fuera viendo un iPad o un celular, y nos hacemos de la vista gorda. Con la comida nos hacemos con la vista gorda. Usted deja al niño que se desbarrate, se vaya por ahí con cualquier tipo de comida chatarra, entonces no, déjalo que sea, no lo podemos juzgar, que pueden comer lo que da la gana. Es la misma responsabilidad que tenemos porque ese templo del Espíritu Santo de ese niño que está comiendo comida chatarra, que coja un celular. Pastor. Pero no entendí que era una pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta, Sí. es decir, veo que la balanza va más a la parte neurológica, psicológica, todo lo demás, pero todo esto está enmarcado en un recipiente llamado cuerpo que genera pensamiento a partir de sustancias químicas de las cosas que tú comes. Tú puedes inducir a que un niño se ponga agresivo con un exceso de comida chatarra, por monoglutamato sódico, por ejemplo. Y los papás nos hacemos de la vista gorda cuando el niño se está hartando de una comida, sabemos que está haciéndole daño, y es mejor pensar en no darle un celular y el niño se está comiendo, no come ni siquiera en su vida, sabe lo que es un vegetal, ni siquiera sabe lo que es una pera con un aguacate, no se le enseña eso en la casa, y ahí como que se nos está yendo el hilo. La pregunta mía es esa, ¿es igual la misma balanza, la misma medida para soltar un celular que para comer así? Yo estoy 100% de acuerdo contigo y con mi familia yo hice un mea culpa, porque yo vengo de familias árabes donde se come mucho y por diferentes razones con mi mamá, mi papá, mis abuelos, nos daban comida, como dicen los puertorriqueños, por un tubo y 7 llaves. Eso mismo yo lo reproduje con mis hijos, comprándole hasta donde yo podía, ¿verdad? 2 piezas de queso y jamón y pan y qué sé yo cuánto, haciéndole de todo. Yo fallé y así se lo hice saber a ellos. Mire, yo fallé, yo reproduje lo que me enseñaron, pero yo espero que ustedes no reproduzcan lo mismo. Ahora Yo me fallé. lleva al mirador a caminar. Ajá. Entonces, sí, yo estoy 100% de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. Quizás, Benjamín, un día tendríamos que coordinar para que nos dé una buena charla sobre alimentación y eso. Pienso que eso sería maravilloso para todos nosotros. Así que gracias por esa intervención, pero estoy 100% de acuerdo contigo. Muy bien. Hay muchísimas. Bueno, Ok. déjame tirar esta última. Okay. Porque hay un hermano que quiere defenderte. Ah, bueno, ok. Sí. Debido a casos de pastores corruptos o involucrados en casos de corrupción, en nuestros trabajos hay un entorno de crítica hacia los pastores y las iglesias evangélicas. Pero yo sé que no todos son corruptos. ¿Qué debo responder a estos amigos para contradecir su forma de pensar y no ofenderlos? Es una muy buena pregunta y déjenme decirle que el mundo no sabe discriminar, no sabe distinguir entre una persona que es pastor y una persona que no lo es. Por ejemplo, si tú eres ingeniero, si tú eres contable y tú eres cristiano y vas con una Biblia, la gente fácilmente comienza a llamarte pastor o pastor. Entonces la gente no hace una diferencia entre el pastor, el llamado, el que está pastoreando y entre un cristiano. Eso por un lado. Entonces, hay bastantes casos que la prensa, asumo que malintencionada o por una ignorancia rampante que no debería tenerla, la prensa dice que son pastores cuando en realidad no son pastores. Eso por un lado y eso pasa. Por otro lado, hay farsantes. Hay personas que buscando aumentar su nivel de credibilidad y de confianza dicen que son pastores y son unos reales farsantes. Entonces, ahí están los falsos
y dicen que son pastores, pero realmente no lo son. Y por otro lado, hay pastores reales que caemos, que fallamos. Y cuando un pastor cae, cuando un pastor peca, entonces la prensa lo pone, le da toda la publicidad posible, no sé con qué interés, si es una actitud contra cristiana, una actitud contra Y la que iglesia. vende, eso vende. Ajá, o sea, o por el morbo, qué sé yo. Por ejemplo, si cualquier persona viola a un niño, viola a una niña, está mal, y se habla de esa persona, pero si es un pastor, incluso si es un sacerdote, también lo magnifican. Entonces, tenemos esos diferentes escenarios, de que hay personas que le llaman pastor a cualquiera, sin ser pastor, y la persona, para no discutir, sí. 2, hay farsantes, y 3, sí, hay pastores que caemos y fallamos.